What a marvelous choir. ¡Qué coro maravilloso! Uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia del mundo sucedió en el camino a Damasco. Conocen muy bien la historia de Saulo, un joven que asolaba la iglesia y entrando en cada casa entregaba a los santos en la cárcel. Saulo era tan hostil que muchos miembros de la iglesia primitiva huían de Jerusalén con la esperanza de librarse de su enojo. Saulo los perseguía, pero al llegar cerca de Damasco, súbitamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese momento transformador cambió a Saulo para siempre. En efecto, cambió el mundo. Sabemos que manifestaciones como esta suceden. De hecho, testificamos que una experiencia divina similar sucedió en 1820 a un joven llamado José Smith. Es nuestro testimonio claro y seguro que los cielos se han abierto nuevamente y que Dios habla a sus profetas y apóstoles. Dios escucha y responde las oraciones de sus hijos. Sin embargo, hay quienes sienten que a menos que tengan una experiencia similar a la de Saulo o de José Smith, no pueden creer. Se encuentran al borde de las aguas del bautismo, pero no entran. Esperan en el umbral del testimonio, pero no pueden admitir la verdad. En lugar de tomar pasos pequeños en el sendero del discipulado, quieren que un acontecimiento dramático los obligue a creer. Pasan sus días a la espera en el camino a Damasco. Una querida hermana había sido fiel miembro de la iglesia toda su vida, pero conservaba un pesar personal. Años antes su hija había muerto después de una breve enfermedad y las heridas de esa tragedia aún persistían. Las preguntas profundas que acompañan un hecho como ese seguían acosándola. Admitió francamente que su testimonio ya no era el de antes. Sentía que a menos que recibiera una manifestación de los cielos, nunca podría volver a creer, así que se encontraba a la espera. Hay muchas otras personas que, por diferentes razones, se encuentran a la espera en el camino a Damasco. Demoran el comprometerse totalmente como discípulos. Tienen la esperanza de recibir el sacerdocio, pero no se deciden a vivir dignos de ese privilegio. Quieren entrar en el templo, pero postergan el acto de fe final para merecerlo. Esperan que Cristo llegue a su vida como si se les regalasen una pintura magnífica de Karl Bloch y que Él los libre de todas sus dudas y temores de una vez por todas. La verdad es que quienes busquen diligentemente aprender acerca de Cristo, con el tiempo llegarán a conocerlo, recibirán personalmente una imagen divina del Maestro, aunque la mayoría de las veces llega en la forma de un rompecabezas, una pieza a la vez. Tal vez sea difícil reconocer cada pieza individual por sí sola. Quizá no sea claro cómo forma parte del conjunto. Cada pieza ayuda a ver un poco más claramente la imagen total. Con el tiempo, después de juntar suficientes piezas, reconocemos el gran valor global de ello. Entonces, al mirar hacia atrás, vemos que el Salvador realmente estuvo con nosotros, no de repente, pero de forma callada, gentil, casi desapercibida. Es lo que nosotros podemos experimentar si seguimos adelante con fe y no esperamos demasiado tiempo en el camino a Damasco. Yo les testifico que nuestro Padre Celestial ama a sus hijos. Él los ama a ustedes. Cuando sea necesario, el Señor incluso los alzará para cruzar los obstáculos a medida que busquen su paz
con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Con frecuencia nos habla en formas que solo podemos escuchar con el corazón. Para escuchar mejor su voz, será prudente que bajásemos el volumen del ruido mundano en nuestra vida. Si ignoramos o bloqueamos las indicaciones del Espíritu por la razón que sea, se hacen cada vez menos perceptibles hasta que no las oímos en absoluto. Aprendamos a escuchar los susurros del Espíritu y luego seamos prestos a obedecerlos. Nuestro amado profeta Thomas S. Monson es nuestro ejemplo con respecto a esto. Los relatos de cómo él presta atención a los susurros del Espíritu son muchos. El Elder Holland nos cuenta uno de esos ejemplos. En una ocasión, cuando el presidente Monson estaba cumpliendo con una asignación en Luisiana, un presidente de estaca le preguntó si tendría tiempo para visitar a una niña de 10 años que se llamaba Crystal y que estaba en las últimas etapas de un cáncer. La familia de Crystal había estado orando para que el presidente Monson fuese a su hogar, pero quedaba lejos y él tenía tanto programado para hacer que no había tiempo. Así que en lugar de ir, el presidente Monson pidió a quienes ofrecieron las oraciones en la conferencia de estaca que pidiesen por Crystal. Con seguridad, el Señor y la familia comprenderían. Durante la sesión de conferencia del sábado, cuando el presidente Monson se puso de pie para hablar, el Espíritu le susurró: «Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Sus notas aparecieron borrosas. Trató de concentrarse en el tema de la reunión, pero la imagen y el nombre de la pequeña niña no abandonaban sus pensamientos. Prestó atención al Espíritu y modificó sus planes. Temprano a la mañana siguiente, el presidente Monson dejó a las 99 y viajó muchos kilómetros para estar junto al lecho de una de ellas. Una vez allí, vio a la niña demasiado enferma para incorporarse y demasiado débil para hablar. La enfermedad le había privado también de la vista. Profundamente conmovido por lo que veía y por el Espíritu del Señor, el hermano Monson tomó la débil manecita de la niña entre las suyas. Crystal le susurró: «Estoy aquí». Haciendo un gran esfuerzo, ella le respondió: «Hermano Monson, yo sabía que usted vendría». Mis hermanos y hermanas, esforcémonos por estar entre aquellos en quienes el Señor puede confiar que escucharán sus susurros y responderán, como Saulo hizo en su camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Otra razón por la que a veces no reconocemos la voz del Señor en nuestra vida es porque las revelaciones del Espíritu tal vez no vengan a nosotros directamente como respuesta a nuestras oraciones. Al buscar respuestas a preguntas y dudas en nuestra vida personal, nuestro Padre Celestial espera que primero lo estudiemos en la mente y luego oremos para recibir guía. Tenemos la seguridad de nuestro Padre Celestial de que Él escuchará y contestará nuestras oraciones. Puede que la respuesta venga por medio de las palabras y sabiduría de amigos y familiares en quienes confiamos, de las Escrituras y de las palabras de los profetas. En mi experiencia, algunas de las revelaciones más poderosas que recibimos no solo son para nuestro propio beneficio, sino también para el de otras personas. Si solo pensamos en nosotros mismos, quizás nos privemos de algunas de las experiencias espirituales más poderosas y de las revelaciones más profundas de nuestra vida. El presidente Kimball enseñó ese concepto cuando dijo: «Dios nos tiene presente y vela por nosotros». Mas es a menudo a través de otra persona que satisface nuestras necesidades. Por lo tanto, es imperativo que nos sirvamos mutuamente. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad bajo convenio de ser sensible a las necesidades de los demás y de prestar servicio como lo hizo el Salvador, tender una mano de ayuda, bendecir y elevar a quienes nos rodean.
A menudo la respuesta a nuestra oración no viene cuando estamos de rodillas, sino cuando estamos de pie, sirviendo al Señor y a quienes están a nuestro alrededor. Los actos de servicio desinteresado y la consagración refinan nuestro espíritu, quitan las escamas de nuestros ojos espirituales y abren las ventanas de los cielos. Al convertirnos en la respuesta a las oraciones de una persona, con frecuencia obtenemos las respuestas a las nuestras. Hay veces en que el Señor nos revela cosas que son específicas para nosotros. Sin embargo, en muchos casos, Él concede un testimonio de la verdad a quienes lo compartirán con los demás. Ese ha sido el caso con todos los profetas desde los días de Adán. Más aún, el Señor espera que los miembros de su iglesia en todo tiempo abran la boca para declarar su evangelio con el son de regocijo. Esto no es siempre fácil. Algunas personas preferirían tirar de un carro de mano a través de la pradera antes que tratar el tema de fe y religión con sus amigos y compañeros. Se preocupan por lo que pensarán de ellos y cómo afectará su relación. No es necesario que sea así, porque nosotros tenemos un mensaje que trae alegría, un mensaje de gozo. Hace muchos años, nuestra familia vivía y trabajaba entre personas que, en casi todos los casos, no eran de nuestra religión. Cuando nos preguntaban cómo nos había ido el fin de semana, tratábamos de evitar los temas usuales como los deportes, las películas o el tiempo, y tratábamos de compartir con ellos experiencias religiosas que habíamos tenido como familia durante el fin de semana. Por ejemplo, lo que un joven orador había dicho sobre las normas para la fortaleza de la juventud, o cómo las palabras de un joven que se iba a la misión nos habían conmovido, o la manera en que el Evangelio y la Iglesia nos ayudaron como familia a superar un desafío específico. Tratábamos de no predicarles ni abrumarlos. Mi esposa Harriet era la mejor. Ella siempre encontraba algo inspirador, cómico o que elevara el ánimo para compartir. Con frecuencia eso llevaba a conversaciones más profundas. Lo interesante era que siempre que hablábamos con amigos de las dificultades de la vida, a menudo nos decían: para ustedes es fácil, ustedes tienen la iglesia. Con tantas formas de medios de comunicación social y aparatos más o menos útiles a nuestra disposición, el compartir las buenas nuevas del Evangelio es mucho más fácil. Esos efectos son de mucho mayor alcance que nunca antes. De hecho, me temo que algunos que estén escuchando mis palabras hoy ya hayan enviado un mensaje de texto como: ya he estado hablando por 10 minutos y todavía no hizo ninguna analogía con los aviones. Mis queridos jóvenes amigos, tal vez la amonestación del Señor de abrir nuestra boca hoy incluya usar sus manos para crear blogs o mandar mensajes de texto del Evangelio a todo el mundo. Pero por favor recuerden todo en su debido momento y lugar. Hermanos y hermanas, con la bendición de la tecnología moderna podemos expresar agradecimiento y regocijo por el plan de Dios para sus hijos, de manera que se escuchen no solo en nuestro lugar de trabajo, sino en todo el mundo. A veces, solo una frase de testimonio puede desencadenar acontecimientos que afecten la vida de alguien por la eternidad. La forma más efectiva de predicar el Evangelio es por medio del ejemplo. Si vivimos de acuerdo con nuestras creencias, la gente lo notará. Si recibimos la imagen de Cristo con nuestros rostros, si sentimos gozo y paz en el mundo, la gente querrá saber por qué. Uno de los más grandiosos sermones que jamás se hayan dado sobre la obra misional es este pensamiento simple atribuido a San Francisco de Asís.
Predica el Evangelio todo el tiempo y, si es necesario, utiliza las palabras. Hay oportunidades de hacerlo a todo nuestro alrededor. No las dejen pasar por estar a la espera demasiado tiempo en el camino a Damasco. Testifico que el Señor habla a sus profetas y apóstoles hoy en día. También habla a todos aquellos que vengan a Él con un corazón sincero y con verdadera intención. No duden, recuerden. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios los ama. Él escucha sus oraciones. Él habla a sus hijos y ofrece consuelo, paz y entendimiento a aquellos que lo buscan y lo honran al caminar en sus senderos. Expreso mi sagrado testimonio de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está bien encaminada. La dirige aquel cuyo nombre llevamos, el Salvador Jesucristo. Aún el Salvador Jesucristo. Hermanos y hermanas, queridos amigos, no esperemos demasiado tiempo en nuestro camino a Damasco. En vez, sigamos adelante valientemente con fe, esperanza y caridad, y seremos bendecidos con la luz que todos buscamos en el sendero del verdadero discipulado. Por ello ruego y les dejo mi bendición en el nombre de Jesucristo. Amén.